Familia, que Dios te bendiga, la paz de Dios te cubra, la paz de Dios sea contigo, que el Señor guarde tu entrada y tu salida, que el Señor quite toda piedra que pueda hacer de tropiezo en tu camino. Vengo a decirte que antes de tu salir de tu casa, ya que estamos en celebración en una llamada Semana Santa, vengo a decirte que antes de salir de tu casa, que primeramente te encomiende a Dios, que te ponga en las manos de Dios, que el Señor guarde tu entrada y tu salida, que quite toda piedra que pueda hacerle tropiezo de tu camino. Ora al Señor, hablas con Dios para que Él sea quien te guíe, quien esté guardándote y librándote de todo mal. Pero a la vez también vengo a decirte que la santidad está en Cristo Jesús. Cuando tú y yo andamos caminando bajo la obediencia de Dios y bajo la obediencia de la palabra de Dios, cuando tú y yo nos apartamos de los deleites de este mundo, de los placeres, de los deseos pecaminosos que agradan a nuestra carne, solamente para complacer nuestras emociones, pero que a la vez andamos una vida pecaminosa, practicando las obras del pecado en los deleites de nuestra carne y sometido a nuestras emociones, en haciendo cosas que a Dios no le agrada o que nos envuelven en el pecado. Todas las cosas que tú y yo practicamos o hacemos que no están dentro de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios nos manda a limitarnos de ella, a desecharlas, pues tú y yo estamos en abominación a Dios. El Señor quiere que vivamos una vida en santidad. La santidad está en Cristo Jesús. Cuando caminamos en la obediencia a Dios y en la obediencia de la palabra, sometiendo nuestras emociones a la obediencia de Cristo y a la obediencia de la palabra. Así es que Dios te bendiga. Ora antes de salir de tu casa. Si vas a visitar algún familiar, lo recomendable es que te recomiendo que te ponga en las manos de Dios. Si vas de playa, ponte en las manos de Dios. Pero no olvides que la santidad está en Cristo Jesús. Jesús murió por ti, murió por mí, para que tú y yo seamos libres, tengamos el perdón, que nuestros pecados sean perdonados a través de esa sangre derramada que Jesús derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, en la cual pagar el precio de Jesús es ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pagar de la única manera que tú y yo podemos pagar el precio a través de ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, derramando su sangre en la cruz para morir por ti y por mí, es obedeciendo a Dios, obedeciendo a la palabra de Dios y apartándonos de las malas obras, de esas obras que solamente son obras de la carne, obras del pecado, que para nada santifican nuestras vidas. Tú y yo no somos perfectos, aunque no somos perfectos ni vamos a ser perfectos, porque el único perfecto fue Cristo aquí en esta tierra, pero sí, el Señor nos manda a ser santos. Su palabra dice, sé santo porque yo soy santo, aunque no vayamos a ser perfectos, pero si el Señor pide más santidad de nosotros y cómo vivimos una vida de santidad, como ya te había expresado, apartándonos de hacer cosas que a Dios no le agrada, tomando en cuenta a cuáles lugares vamos a visitar y cuáles cosas vamos a practicar. Así que Dios te bendiga, que el Señor bendiga tu casa y que el Señor bendiga tu familia. Recuerda que la santidad está en Cristo Jesús.